tan loco el pobre que hoy en la cárcel se encerró. Esta es la historia de un hombre que quiso ser sobrehumano y la realidad entonces se le escapó de las manos y ahora juega a los ladrones junto con Batman y Robin en un asilo de ancianos con payasos y gusanos. Pobre Juan, qué lástima me da, todos los revividos seremos tus amigos cuando tiren al suelo tu disfraz. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. En Caput quiero contarles un poco que pasa en Radio Caput. pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente. Esa radio te sonríe. Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso, con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé si llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión, que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último día de mi vida, mientras pueda respirar y aunque sea caminar unos pasos, voy a seguir en esta lucha para ustedes, por ustedes. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Mientras dormís, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Un pueblo sin piernas, pero que camina. Columna vertebral. Estamos atrapados en la misma red. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo todas las veces que sea necesario. Columna vertebral. Todos somos héroes anónimos. Los lunes a las 6 de la tarde. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes para todos. Buenas tardes a los que están escuchando ahora. Hay otros que dirán buenas noches o dirán alguna otra cosa cuando lo escuchen sin duda. en algún otro de los medios donde escuchan Mundo en Clave, que puede ser en la radio pública de Marcos Paz,
puede ser también en la radio, en la 97.5 de Oberá, en la provincia de Misiones, o puede ser también en Radio Pista Urbana, por donde va circulando también. Y ahora con este tema que vamos a tratar hoy va a circular por muchos lados. Hoy también. va a circular más todavía, me parece. Más que ¿no? la droga. Veremos a ver, va a tener seguramente repercusión este programa, porque, bueno, antes que nada, seguimos saludando. Vamos primero con Martín Loza. ¿Cómo va, Martín? ¿Y cómo va Larry Levy? ¿Qué dice usted, señor Hugo Gullman? Aquí estamos, muy bien, dispuestos a arrancar con un programa donde yo creo que la gente se va a enganchar bastante, a escuchar al invitado y tratar de conocer un poco más sobre un tema que es bastante oscuro, pero si te parece damos la pista. Lo que la gente intuye, porque la gente no es tonta, ¿sí? Más de una de las pistas que se van a confirmar hoy Sí. Sobre el tema es seguramente la gente dice, claro, ahora entiendo esta movida, y van a entender. Ahora, la gente está acostumbrada a que este programa dedicado a temas de geopolítica, que por supuesto este tema que vamos a tratar lo es, generalmente hablamos de países, de regiones, de conflictos. Esto es un conflicto serio. Muy ¿sí? serio. Y así que vamos a dar la pista con la música. Todo comienza desde el día en que naciste. Quizás fue donde creciste, o tal vez todo lo que viste. Vivir en un barrio complicado no es nada fácil. Cuando creces te das cuenta que en la vida nada es gratis. Apuestas por ser un joven tranquilo y sin problemas. Naciste pobre, pero tirar para arriba ese es tu lema. Tu miedo, tu gran miedo se trata de desviar. Si comienzas a fumar con tus amigos después de clases, pruebas el alcohol y pues te queda gustando. Tus padres están notando que tú ahora estás cambiando. Bajas tu rendimiento, la escuela y te da igual. Eres joven, pero quizás algún día lo entenderás. Llega el día en que un amigo saca su grito, fumas, lo pasas bien, se siente bastante rico. Sin darte cuenta dejas a un lado tu vida sana. Solo eres otro que se enredó la Aquí está. tierra. Y Larry, ¿de qué país hablamos? No ¿Qué sé, es hay esto? muchos países que tienen esta cosa. No somos nosotros los únicos, ¿No? aunque parece música de acá, de los suburbios de Buenos Aires, pero no, tiene mucho más extensión. Puede Es ser, en castellano, pero me está parece bien, que pero acá puede ser en es- cualquier idioma, me parece que vamos Es para a coincidir, políglotas sí. esto. Es tu cárcel, tu condena, ya no se puede confiar y la verdad es que das pena. Llevas 2 años consumiendo marihuana, tanto así que debes de saber fumar por las mañanas. De a poco tu vicio creciendo en silencio, terminas jalando coca, de veras que eres bien menso. Así empiezas de a poco y después hace poco no pasa un día en que... ¿Te parece que vayamos con tu editorial? Y qué sé yo, ya dimos varias pistas, así que metámonos de lleno, ¿no? Bueno, por estos tiempos, los límites entre el ejercicio político y el ejercicio de la economía de un país parece diluirse. Y naturalmente la acumulación de dinero en el mundo de las finanzas capitalistas parece generar un flujo que desborda hoy cualquier posibilidad cierta de un control efectivo y eficaz que evite el dinero sucio. Pero además existen oscuras economías paralelas que tributan al circuito legal y generan mayores excedentes de capital, pero que necesitan indefectiblemente un cauce natural y que a la vez convierte ese dinero en legal. Es el caso de las armas y el caso del narcotráfico. Aún el esquema de venta de armas tributa con mayor predominancia hacia las arcas de los estados, que fabrican o que tienen un complejo industrial bélico. Pero el tema de las drogas tiene un circuito mucho más informal y con mayor capacidad de corromper y con mayor fluidez para doblegar voluntades, ya sea de organismos de control, de actores políticos, cuerpos legislativos y aparatos judiciales. Todo con un alto grado de permeabilidad que finalmente el esquema funciona casi a la vista de todos. Claro que para que siga funcionando casi sin problemas, se necesita de simulacros de control, puestas en escena de castigos y de fabulosas campañas contra el narcotráfico que aparenten
una moral sancionatoria, mientras por debajo funciona un aceitado negocio que maneja dinero en cantidades superiores a muchos productos brutos de países medios. Es difícil creer que la voluntad real de muchos organismos de control supranacionales o de gran envergadura sea la disminución del consumo y comercio de drogas. Es más que posible y evidente que solo atinan a controlar el flujo y aprovecharse de la renta de semejante trasiego de dinero en papel o electrónico y su necesario blanqueo. Temblores, tu organismo falla, fallas a las personas que te aman de verdad, pero tú no entiendes. Bien, ahí está. Sí, un abierto. poco el relato de por dónde funciona la cosa, ¿no? Es la cruda verdad, por dónde funciona. Y hoy tenemos el caso, en el caso nuestro argentino, tenemos un caso emblemático. Después podemos hablar con nuestro invitado sobre la cuestión, digamos, universal o transversal. Pero el caso Rosario es un caso muy evidente, ¿no? El caso Rosario, que no es solamente Rosario, si uno lo piensa, Rosario como ciudad, y lo piensa en todo el río Paraná. El litoral fluvial, sí. Como un gran canal donde mucha gente se resiste a, por ejemplo, la apertura del canal Magdalena. Parece algo que no tuviera nada que ver, pero tiene que ver con el control, tiene que ver con los barcos que salen y hacen un control en un puerto libre como Montevideo y nadie les pregunta nada. Y más allá del peso, nadie controla el contenido. Y viene contenido de Paraguay, que como es otro país y hay acuerdos para que puedan navegar por el Paraná, tampoco se controla. Bueno, y el peso tiene que ver con una declaración jurada. O sea que vos tenés el barquito y vos decís... Yo te juro que te llevo 5 kilos. Llevo tanto. Si hay algo más, qué sé yo. Y no sé, que las balanzas... Algún polizón debo No vino el técnico a revisar la balanza. Bueno, ahí vamos a sumar a nuestro invitado, que es Mariano Fusero, que es abogado y es integrante, presidente de RESET, que es una organización, una ONG, dedicada a temas de narco y derechos humanos. ¿Sí? Política de drogas. Política de drogas, mejor dicho. Digamos. Política de drogas, lo cual es mucho más amplio. Abarcativo, y sí. Más abarcativo. Ahí un poco la presentación que hacía Larry es un poco abrir el juego a... creo que lo más difícil de encontrar probablemente sea a los que manejan la guita, que a partir de ahí sería, de ahí hacia abajo, ir encontrando todo el resto, ¿no? Primero y principal, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar acá con compañeros hablando de estas temáticas. A ver, sí, obviamente es la cúspide de la pirámide, ¿no? O sea, y en eso habría que analizar si nacional o internacionalmente realmente se hacen esfuerzos como para combatir lo que sería el blanqueo de capitales, el lavado de activos, etcétera. Uno lo que observa es que realmente las intenciones y la demagogia punitiva, todos los capitales puestos en materias de criminalización, de desplazamiento forzado de comunidades, de prisionización, o sea, a gran escala. Nosotros en nuestra región tenemos grandes índices de criminalización de personas y prisionización por motivo de la guerra contra las drogas, ¿no? Todo eso queda de Río Bravo para el sur, ¿no? O sea, la Gran Atahualpa, las vaquitas son ajenas, ¿no? Y esas vaquitas, en definitiva, son los lavados de capitales. O sea, Estados Unidos junto a Europa monopolizan prácticamente el 100% de lo que sería el lavado de capitales a nivel internacional, ¿no? Mayormente los que terminan criminalizados son los ladrones de gallina. Obvio. ¿No? Y eso sirve como para hacer estadística. O sea, uno cuando observa, es muy difícil a veces recabar datos en tema de política de drogas, discriminado por delitos, ¿no? Entonces uno observa algunos datos que dicen tantos casos por la ley 23737, que es la ley de drogas en nuestro país. Y entonces eso sale como una publicidad. Fuimos más fuertes, más duros en contra del flagelo a nivel internacional. Y esa cuestión punitiva sigue siendo muy lucrativa en lo electoral. Y eso hay que saberlo, hay que decirlo. Y es bastante transversal, y eso es lamentable, o sea, diversas fuerzas políticas, ¿no? O sea, porque cuando uno observa que las campañas se direccionan hacia las personas consumidoras, en primer lugar. En segundo lugar, hacia las personas que ejercen el comercio minorista, el narcomenudeo, como una estrategia de mera supervivencia económica. Y después solo el 3% de las causas a nivel de justicia federal
llegan a evaluarse temas de narcotráfico a gran escala o lavado de activos, parece bastante irrisorio la posibilidad de confiscar grandes capitales, grandes cantidades de sustancias también. O sea, y para dar un dato de color de eso, de mismo Naciones Unidas, se dice que se logra confiscar solo el 10% de la cantidad de sustancias que circula, y en lavado de activos solo el 0,2% de lo que se lava, ¿no? Y cuando disculpa, Sí. es interesante esto, cuando las noticias te dicen fue desbaratada una banda, se confiscaron 400 kilos de algo. ¿Qué es alguno que no arregló? Uno es muy mal pensado con todo esto. A mí me cuesta mucho pensar bien. O como dijo Lilita Carrió, ¿te acordás en un momento que la DEA cada tanto le hacía un regalo a Patricia? Claro. Y le ponía un cargamento como para hacer un poco de estadística, hacer números y hacer un poco de show. Bueno, claramente está dentro de esos 10%. O sea, y quemaban siempre la misma. Claro, quemaban la misma, se la comían las ratas. Arritondo tenía un problema con los roedores y venían las ratas y se la comían. Bueno, El juez Piotti fue el que creo que tuvo, ¿no? Ni que hablar también con el tema de lo que pasó en el norte argentino con el juez Reynoso en su momento, el juez federal, hoy por hoy condenado por narcotráfico. Bueno, tenemos varias anécdotas entre los diversos poderes, podríamos decir, el legislativo, ejecutivo y judicial, que tienen cierta connivencia con este mercado, ¿no? O sea, y como organismos internacionales también. Yo me acuerdo siempre una frase de Zaffaroni diciendo, cuando yo le preguntaba de por qué la violencia, en una entrevista le preguntaba por qué la violencia que surge en México, por ejemplo, o el Triángulo Norte de Centroamérica, no se traslada hacia lo que sería el narcomenudeo, el mercado minorista del principal consumidor del mundo, que es Estados Unidos, donde se consumen el 50% de todas las sustancias que se producen a nivel mundial. Y cuando tienen una historia por detrás de redes ilegales de abastecimiento que son violentas desde la ley seca, ¿no? O sea, la violencia queda de vuelta Río Bravo para el sur. Y Zaffaroni que me respondía es que la DEA es el organismo que administra el negocio de la cocaína a nivel mundial. Ahí va. El negocio, no sé si el negocio del material en sí mismo, sino el flujo de capitales. ¿Sí? Mira, estaba, cuando preparábamos la producción de este programa, hice algún tipo de investigación y fui encontrando perlitas que me parecen interesantes, que pintan de cuerpo entero la política trucha contra las drogas, porque en realidad es toda una puesta en escena, ¿no? Y dice así: estudios sobre los comportamientos de los mercados ilegales de drogas en Estados Unidos y Colombia muestran que encarcelar masivamente, esto es a los consumidores, no disminuye el circulante de drogas ni el acceso a la sustancia. Por el contrario, en Estados Unidos mostraron que el precio de las drogas se redujo. Es decir, estamos ahí y también el análisis es muy capitalista, porque si te falta material, el precio sube, si hay material de sobra, el precio baja. Es bien capitalista. La pregunta es ¿qué se hace de la renta? ¿No? Pasa a ser un negocio más, ¿sí? En el que hay comprometidos industriales y empresarios que tienen una cara lavada, una cara formal, fabrican, qué sé yo, electrodomésticos o clavos, pero por otro lado también participan del negocio de la droga, ¿no? Además, Larry, te completo un poco el planteo. Me parece que todos esos tipos que están criminalizados son muy fáciles de reponer, no son los peces gordos, no son los importantes. Exactamente, por eso dice también en el mismo texto, decía que en Brasil, que tiene más de 130.000 personas presas por delitos de droga, el encarcelamiento masivo tampoco derivó en una reducción del consumo. Es decir, que es muy probable que esos 130.000 detenidos consuman adentro o fueron reemplazados afuera por otros consumidores. Además, adentro consumen todavía más de lo que consume la sociedad libre, y eso está comprobado. Estadísticas, para que tengamos una idea, a nivel mundial, se replica país tras país. Dentro de la prisión se consume un 20% de la población carcelaria, y en nuestro país, por ejemplo, tenemos datos según la sustancia entre el 6 y el 8%. ¿Pasa fácil? No, tal cual, es un negocio también muy regentado por lo que se el servicio penitenciario, justicia, etcétera. Este negocio en sí no se controla, no se combate, se regula. El tema es cuáles son las fuerzas que regulan el tema del narcotráfico. O sea, se regula legalmente, como por ejemplo Uruguay con el tema del cannabis, o se regula con lo que a veces Marcelo Saín llama como el doble pacto entre lo que serían las redes ilegales de abastecimiento con la policía con la política. Bueno, se regula de una forma espuria. A nivel mundial, el 99% de las regulaciones son regulaciones ilegales espurias, de mercado. No, lo que pasa es que justamente la clandestinidad de mercado es la plusvalía de mercado.
Claro. lo que le da valor a la sustancia, ¿no? Claro. Es Entre las eso. cosas que estuvo indagando Larry, hubo una que fue muy interesante, donde hablaba de cuáles son los países más los mayores productores, ¿no? Sí. Coincidentemente son países, te nombro algunos: Bolivia, Colombia, Afganistán, bueno, hay un par más entre los que estuviste fijándote. ¿Y cuáles son los más los mayores consumidores? Y los dos más consumidores, Estados Unidos e Inglaterra, planteaba, ¿no? Este trabajo. Curiosamente, los 4 países de mayor consumo son anglosajones. Es interesante, porque es Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Canadá. Y Canadá, ¿Sí? ¿no? Pero El vos quinto fíjate, es España, curiosamente. sí, también, ¿no? pero vos sí, España lo viene sufriendo hace Sí, mucho tiempo, sí. es cierto. Pero curiosamente yo iba a otra cosa más por ahí relacionada con la geopolítica, con la política en sí, con la presión a los países. Los países productores, los mayores productores, son países que la han pasado muy mal en sus políticas internas, muchas veces por presiones de esos otros países que son los consumidores, ¿no? Tal Y cual. eso es muy llamativo también, ¿no? A ver, cuando se da el lanzamiento de la guerra contra las drogas allá por 1971, Richard Nixon justamente hace hincapié en eso, ¿no? En ir con una cruzada bélica por parte de lo que serían los marines norteamericanos hacia los países productores. Y eso es una excusa de contexto de consenso internacional, por entonces, sumado al comunismo internacional, el tema del narcotráfico, como para hacer una intervención directa en países, ya sea militar o más solapada, como fue Iniciativa Mérida, en su momento Colombia, bueno, en plan Colombia, en su momento Afganistán, hasta que después termina interviniendo país directamente después de lo que fue el 2001. Lo de Afganistán es bastante, podríamos decir, tragicómico, dramático, porque es un país que en su momento con los talibanes, allá por el 2001, producía alrededor de 185 toneladas de opio, del cual el 90% era direccionado al mercado ilegal de la heroína, ¿no? Porque el opio también se puede producir para la farmacéutica legal, etcétera. Quedémonos con ese dato, 185 toneladas en manos de los talibanes, ¿no? Obviamente, ataque a las Torres Gemelas, intervención por el organismo militarizado por excelencia de Naciones Unidas, que es la OTAN, interviene en ese país, y a partir de 2017 se empiezan a publicar unos datos de producción de opio. Uno podría suponer, ingenuamente, ¿no?, que nuestros cuidadores, gendarmes mundiales estaban tratando de disminuir el comercio de opio, Claro. ni más ni menos cuando ellos mismos tienen problemas de consumo de opiáceos, opioides de origen natural, de sintético, etcétera. Se le mueren alrededor de 100.000 personas por año en Estados Unidos. Entonces, supuestamente estarían tratando de combatir eso. Bueno, a partir del 2017, después de 16 años de intervención geopolítica en Afganistán, llegaron a récords de producción de 10.000 toneladas. 185 contra 10.000 toneladas, ¿no? Entonces ahí como que uno empieza a preguntarse, bueno, ¿qué hay detrás de esto? Que es una pregunta bastante ingenua, porque hay un gran negocio internacional, de los cuales, como bien recién decíamos Zaffaroni, hay determinados organismos y países que lo regentean, lo administran. Te actualizo. Afganistán en este momento, el régimen talibán prohíbe plantar la planta del opio, ¿no? Digamos, por cuestiones religiosas, fanáticas, lo que vos quieras, son los que quieren disminuir la producción de opiáceos. Bueno, pero lo curioso, perdón, es el común denominador de los productores es que son todos países pobres. Afganistán está en la miseria. Colombia, bueno, está tratando de salir. México también con riesgo de golpe de Estado. Por supuesto, con bases militares, todo ahí, que bueno, fueron. México está tratando de salir, el sexenio termina mañana, que está bárbaro, el sexenio de AMLO. Perú, que tuvo un golpe de Estado hace poquito, porque lo sacaron al presidente, pusieron un gobierno de facto, con apariencia de normalidad, por supuesto. Y Bolivia es un grano ahí molesto para Estados Unidos, porque no solamente la cuestión de la cocaína, sino que tiene cierto grado de soberanía con respecto a los recursos naturales. Digo, todos países pobres, ¿sí? Y los consumidores son todos países ricos, ¿sí? Estamos viendo el negocio. Y después voy a dar datos sobre cómo va el negocio en evolución, ¿no? ¿Cuál es la evolución del precio de la Te de la sumo, droga? Larry, nada más Sí. una excepción Dale. más actualizada en eso, que coincido en todo, salvo que el principal productor de éxtasis a nivel mundial es Países Bajos.
Ahí tenés la excepción. Ajá, ¿no? interesante O eso. sea, A ver, el tema de ¿cómo las es? nuevas sustancias psicoactivas, donde ya no hace falta Son la químicos. plantación, claro. Ahí está. Se pueden fabricar en laboratorio, no hace falta la región andina, el clima, el suelo, etcétera, etcétera, como la planta de coca. Bueno, entonces que se mueran de hambre esos países hay- pobres. claro, y Ellos hay van otros países a la también de Europa farmacéutica. del Este, ¿no? De Europa del Este, De también Europa está del participando muy fuerte en precursores el tema del sudeste asiático, China, etcétera. O sea, la División Internacional del Trabajo en materia de drogas como que se está difuminando un poquito para no sentirnos tan... Está bien, está bien. Y lo interesante es que nos cuentes un poquito cuál es tu concepción con respecto al dinero. ¿Quiénes son los que y en qué se invierte el dinero de la droga? ¿Tenés información? Principalmente, o sea, a ver, primero lo que tendríamos que empezar diciendo es que el dinero, ¿por dónde se lava? ¿No? O sea, que son las grandes financieras internacionales, como recién decía, que están centralizadas en Europa, principalmente en Inglaterra y en Estados Unidos. El caso del HSBC, o sea, no sé si ustedes lo recuerdan, sí, por supuesto. año 2012, Sí. donde en Estados Unidos tienen como una iniciativa de investigación y el HSBC termina reconociendo que había lavado alrededor de 3.000 millones de dólares para los cárteles y el narcotráfico a nivel internacional y el terrorismo internacional. Lo terminan reconociendo, obviamente, desde una óptica de negligencia, ¿no? Que lo habían hecho adrede, ¿no? Yo como a veces digo... Eran 4.044 cuentas Claro. no declaradas en el HSBC de Suiza. Sí. Una locura. Y bueno, terminan reconociendo eso cuando se hablaba de potencialmente 15.000 millones de dólares de lavado, pero ellos terminan reconociendo 3.000 millones. Eso fue en el año 2012, 2013, y lo más gracioso que eso termina después con un acuerdo con la Fiscalía de Estado, ni siquiera llegaron a juicio lo que sería la gerencia del HSBC, tanto en Estados Unidos como en México, y llegan a un acuerdo con una multa de 1.000 millones de dólares, ¿no? Menos de lo que ellos habían reconocido. Y con algunos incendios extraños. Extraños en los también. archivos, Depósitos depósitos. sí, también. ¿Tenés alguna idea del volumen de dinero que se maneja? A ver, de la sustancia más lucrativa, que es quizá lo más estudiado al día de hoy, de la cocaína, tenemos alrededor de 3.2 billones a la yankee, ¿no? Miles de millones de dólares. Son 32.000 millones de Claro. dólares. Que eso está reconocido por los informes internacionales de la UNODC, que es la Perdón, Oficina me de Naciones equivoqué, Unidas. son 320.000 320.000 millones. millones. Es casi el 80% del Producto Bruto de la Argentina. Es una locura. Es una locura. Sí. Es una locura. Es difícil además pensar que, está bien, es repartido en el mundo entero, pero que ese dinero es blanqueado. O sea, ¿qué estructura posterior hace falta como para blanquear ese dinero, convertirlo en cosas que después la gente tiene que consumir? Porque cuando ves cómo se van agregando cada vez más countries, cada vez más barrios privados por todas partes. Estuve hace poco en Mendoza, y en Mendoza, en una zona que no es una zona lejos de la parte turística, a pocos kilómetros de la ciudad, pero que no era una zona turística, veías un barrio cerrado al lado de otro. Y pero tanta gente ahí aquí que No, pueda... las torres. Bueno, a ver, Las torres. nosotros estamos acá, creo que dando esta nota, a unas 20 cuadras de uno de los principales centros de lavado de activos de nuestro país, que parece que pasó por la década de los 90 y todos los 2000. ¿Estás hablando de Puerto Madero? Aparentemente, ¿no? Donde aparecen hasta... A mí me resulta hasta obsceno, ¿no? O sea, con cómo se hace y cómo se pone la inicial del apellido de todo lo que ese muchacho compró por ahí. A precio parece bastante vil, pero que lo mantiene de una forma bastante costosa. ¿Y cómo se mantiene eso? Bueno, y eso lo podríamos replicar también en la costanera de Rosario. Ajá. Lo podríamos replicar. Yo me acuerdo de un especialista cuando me dice, mira, un día en Panamá, fíjate, todas las torres nuevas, todos los complejos inmobiliarios que se hicieron, yo qué sé, de noche mirándolo, mira, qué bien. Dice, fíjate, ¿hay una lamparita prendida en alguna ventana? No, dice, no vive nadie ahí. Claro. Dice, son todos lavados activos. Y yo cada vez que voy a alguna de esas costaneras me hago ese ejercicio, ¿no? Digo, ¿vivirá alguien acá o nada más es una cuestión de lavado activo? No solo el narcotráfico, la soja ilegal, recién cuando hablaban del tema de los barcos, con la falta de control, etcétera. Hay muchos negocios que también están vinculados entre sí. Claro. No tienen unas dinámicas entre la ilegalidad y la legalidad. Los grandes hoteles. Tal cual. Y tienen una casinos, logística muy parecida. Ahora, ¿cómo se blanquea tanto dinero? Porque de alguna manera, no sé, después cuando mandan la guita en negro a determinado paraíso, no es paraíso, ya lo sé,
pero después le piden un crédito ficticio a esos bancos con los que blanquean. Diferentes técnicas. Una de las técnicas son los paraísos fiscales, donde el dinero en definitiva queda ahí en determinados lugares que tienen a rajatabla secretos bancarios, etcétera, hasta que sale un escándalo como los que ya conocemos últimamente y nos enteramos de lo que hay ahí adentro. Pero Delaware, por ejemplo, de Estados Unidos, es una de las principales bancas a nivel internacional donde los principales recursos son de origen ilegal. Y tienen absolutamente la Suiza norteamericana. Una forma de blanquearlos que es muy común es que esos paraísos fiscales conceden créditos a países, con lo cual tienen garantizado la rentabilidad, digamos, la devolución de ese crédito con los intereses respectivos y de ahí la seguridad de esa inversión, ¿no? Es decir, vos invertís, yo traficante, ¿sí?, pongo $3.000 millones en un paraíso fiscal, ese paraíso fiscal lo presta a un Estado, tiene intereses y tiene devolución y yo gané ahí sin hacer nada. Bueno, el origen de la plata que supuestamente invierten en bonos los fondos buitres. Exactamente. Anda a comprobarlo, ¿de dónde viene? No sé. Vamos a ir a la pausa y dejaría también una pregunta porque recién mencionabas algo que estaba ahí en la lista de interrogantes que teníamos, ¿no? Mencionabas Delaware y te dejo para después de la pausa, ¿no? Que haya aparecido con tanta fuerza Delaware como un lugar donde pasa el dinero negro, donde recibe Estados Unidos el dinero negro, quiere decir que prefieren eliminar otros lugares y manejar ellos hasta eso también, los yanquis. Pero bueno, lo dejamos para dentro de unos minutitos. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave, siempre en Caput. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Mientras trabajas, puede estar apostando, aunque no lo veamos. Pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, corazón del oeste. Unidos y fuertes, luchamos por nuestro sueño, no importa el que dirán. Somos los sub-30 y vamos por más, no nos rendiremos. Vamos a ganar, no nos rendiremos. Lunes a las 5 de la tarde. Radio Caput presenta sub-30. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. En Caput Quiero contarles un poco que pasa en Radio Caput. pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente. Esa radio te sonríe. Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso, con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé si llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión, que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último día de mi vida, mientras pueda respirar y aunque sea caminar unos pasos, voy a seguir en esta lucha para ustedes, por ustedes. Esas cosas. ¿Nos vamos o qué? Venga, pues vámonos. Música y drogas, amantes perfectos. Vivo mis noches y sueño despierto. A veces fallo, casi nunca acierto. Vivo del revés, pero es como lo siento. Buscando gloria en el fondo de los bares.
Amor al precio de gramos en locales, amaneceres de lío en soportales. Su nombre es Esperanza y viste de lunares. Historia triste. Y aquí estamos en la segunda parte de Mundo en Clave, donde estamos hablando del narcotráfico internacional. Estamos acompañados por Mariano Fusero, que es abogado, integrante de RESET, organización dedicada a las políticas de drogas y derechos humanos. Larry. Iba a aclararte que Delaware, que vos sí. nombraste, que es importante, porque es un centro importante de lavado de dinero, de acumulación de dinero de origen desconocido y reconocido por Estados Unidos, se hizo famoso por Argentina en realidad, porque el grupo Clarín, tuvimos mucha información de que el grupo Clarín había enviado dinero a Delaware, pero en la estructura jurídica que tiene Delaware, es decir, la estructura impositiva jurídica, se reproduce a lo largo del mundo en muchos lugares. En Europa hay varios puntos clave que tienen una legislación jurídica e impositiva donde nadie pregunta nada. Lo importante es acumular capital para poder prestar, para poder comerciar, para poder presionar. Estamos viviendo el capitalismo en su máximo exponente. La droga hoy se ha convertido en un commodity. En un commodity que tiene un viso de legalidad y un viso, digamos, de elemento para comerciar, pero que es como la soja, no difiere en cuanto a la compra-venta, a la plusvalía que le podés sacar, a la logística. Lo mismo que sacás por el Paraná, la soja que sacás a granel por el Paraná, podés sacar cocaína que viene de Perú, que pasa por Bolivia, que pasa por Paraguay, nadie controla nada. Y si hay algo para controlar, el que la controla hace la vista gorda porque por eso quería decir también lo que decíamos antes, lo que dijo Mariano, 320.000 millones de dólares anuales. Eso es el producto de la droga. Ahora, todo lo que hay alrededor constituye 1 o 2 PBI más todavía, porque tenés que pagar los fletes, la seguridad. Exactamente. Todo eso convoca y todo lo que produce después en el terreno. Así que bueno, es interesante. Yo recién hablábamos en el descanso y yo le contaba todo orgulloso que sabía cuánto era lo que se pagaba Boca de Pozo en la droga y a cuánto llegaba a Estados Unidos, y él me duplicó la apuesta porque me dijo en Australia mucho más. Me gustaría hacer ese relevamiento rápidamente. Voy a tratar de reducir en palabras esto, de acortarlo. Se calcula que 300 kilogramos de hojas secas de coca costarían $385 en el lugar donde se cosecha, ¿no? Pero una vez que se convierte en 1 kilo de cocaína, se vende en Colombia a unos $800, ¿sí? Vamos siguiendo, ¿no? El mismo kilo que va en camino a Estados Unidos, el precio ya ha subido a $14.500. Y en cuanto más se acerque a los Estados Unidos, esto era en el camino, pero si se acerca más y tiene la posibilidad logística de llegar más cerca, el precio va subiendo a $19.500. Y finalmente se vende a los distribuidores en territorio estadounidense en $78.000. ¿Qué pasa? Que en cada una de estas etapas el producto se diluye con otras sustancias, que comúnmente se dice estirar, ¿no?, para extraer el máximo posible de dividendos, tomando en consideración que el precio de 1 kilogramo puro de cocaína en los puntos de venta final en Estados Unidos es de alrededor de $122.000. Mariano tiene otra opinión, dice que en otro lado cuesta mucho más guita. A ver cómo es. Sí, tranquilamente. Sí. Hay que comprar, hay que invertir ahí en Estados Unidos. En Europa y en Australia, en Nueva Zelanda, puede llegar a $300.000 kilo de cocaína fácilmente. Hay varias investigaciones, generalmente se hablan de multiplicadores conforme el estiramiento, la adulteración de la sustancia. Y en esos mercados, o sea, se incrementan los volúmenes y los volúmenes son mucho más redituables, obviamente. Y también lo interesante de esto, o sea, cuando yo hablaba de 320.000 millones de dólares, el tema de solo la cocaína, como sustancia más redituable a nivel internacional, y hay estudios también que marcan quién se queda. O sea, puede ser la pregunta, ¿no? Porque, bueno, produce 320.000 millones de dólares. ¿Eso queda en la región andina? Perú, Bolivia, Ecuador en menor parte, ¿queda? Bueno, no, aparentemente no. El gran negocio se lo queda Estados Unidos con el 44% de esos recursos, ¿no? El negocio minorista de consumo.
Después sigue Europa con el 33%. Ya tenemos un 77% entre países con una vieja definición centrales, podríamos decir. Primer mundo también, con otra definición. Después tenemos 20% del tráfico a gran escala, ¿no? O sea, los que manejan el tráfico a gran escala. En la región andina solo queda el 5% y el 1% en el campesinado, ¿no? Entonces, relacionándolo con lo que recién decíamos, monopolizan el lavado de activos entre Delaware, todos los estados de Estados Unidos que participan en eso, en Europa, principalmente algunas bancas como el HSBC, con origen en Londres, pero con sus sucursales también a nivel mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Monopolizan el lavado de activos, que es un negocio que, como dijimos, se logra confiscar el 0,2%, ¿no? Y también hacen buena parte, en un 80%, como para redondear, del tráfico internacional de sustancias, que se logra confiscar el 10%. Es un negocio redondo, ¿no? En el cual, justamente, y vuelvo a repetir, ¿por qué la sustancia es prohibida? ¿Por qué es clandestino este mercado? Pues generalmente ese es le da el valor agregado. Claro. Porque una planta de coca, una planta de marihuana o una dormidera, para hablar de planta más allá de las sintéticas, hoy por hoy, que son hasta menos todavía valiosas, no tienen ningún valor comercial, sino por la clandestinidad del mercado, ¿no? Cuando aparecen los Escobar Gaviria, cuando aparece alguno, no recuerdo el Chapo nombre. Guzmán. Chapo Guzmán, no me salía el nombre. ¿Son así? ¿Es frecuente que sean así? ¿O hay alguno que decidió trascender un poco o hicieron trascender su nombre? Yo diría que por suerte trascienden. O sea, porque el problema del negocio internacional de la droga es justamente cuando no hay liderazgos fuertes que tratan de tener ese control y ese pacto con las instituciones públicas, ¿no? Y ahí, cuando uno ve que se desmembra la cúpula de una banda, etcétera, empiezan las disputas violentas de los sectores más inferiores de las redes criminales. Y ahí se empieza a observar que aumentan los índices de violencia. En definitiva, lo que uno debería de aspirar, bueno, en palabras, que quizá en esta temática aspirar no suena muy bien. No suena muy bien, pero uno tendría que ir hacia, podríamos decir, ¿no? En esta temática es a controlar la violencia, ¿no? O sea, que no en su momento el jefe de policía de Boston le dijo a las redes ilegales, dice, ustedes hagan todos los negocios ilegales, el alcohol ilegal, el tema de tributación ilegal, etcétera, etcétera. Ahora, si llega a volar una bala, yo tengo todo este pendiente de ustedes como para meterlos, viste que los yanquis los meten 300 años en cana. Sí. Bueno, yo lo ejecuto. Y cuando pasa algo en Rosario, disculpa, tenías una pregunta. No, estoy siguiéndoles el hilo. Cuando uno piensa en Rosario y piensa, bueno, fue la banda de esta contra la banda del otro, ¿esas dos bandas en alguna instancia tienen un mismo jefe y lo ignoran? Puede ser, o puede ser que sea un desmembramiento justo de lo que hablábamos, ¿no? Dos sectores de lo que fueron en su momento las mismas bandas. Puede ser también que sea un sector de las fuerzas de seguridad que quieren priorizar determinado territorio, determinada banda en desmedro de otra, que no hayan llegado a un acuerdo, o sea, en ese pacto entre las redes ilegales y las fuerzas de seguridad, que no se haya llegado a un acuerdo, y eso también se vuelve violento, esa disputa. Puede ser por múltiples motivos. Y para los que son los supra jefes de esos tipos, o los que les proveen y todo, ¿les conviene esa violencia? No. ¿O no les conviene? No. Dale, disculpa. No, iba a decir que los últimos análisis que se hicieron sobre las bandas en Rosario dicen que apenas son unos pequeños delincuentes que de banda no tienen nada y que son apenas punteros de las esquinas, donde venden la droga abiertamente, donde no constituyen bandas como las que puede ser la de Sinaloa o las que se generaron en Colombia. Esto es parte también de la propaganda de acá. Tenemos que considerar. A mí lo que me gustaría remarcar es, por ejemplo, que Pablo Escobar en su momento, para ver los vínculos con la política, pues si no, esto no deja de ser un negocio ilegal y nada más, pero acá los vínculos son lo más importantes, ofreció pagar la deuda externa de Colombia. Digamos que si un solo tipo, que maneja un imperio de droga enorme, que la DEA lo tiene ahí porque dice, no puede ser que un tipo solo se nos escape así y vaya a invertir en cualquier otro lado que no sea Estados Unidos, porque el problema es ese, pueda pagar la deuda externa, no nos conviene, y es un volumen de dinero que no podemos dejar que se me decir.
se permiten las bandas más pequeñas, pero cuando ya toman la evolución del Chapo Guzmán o de Pablo Escobar, bueno, ahí van. Pero a mí y también encajonado dentro del mismo criterio de mirada, hay que ver en qué se invierte la guita. De alguna manera algo dijimos acá y yo traté de relevar digamos en las redes, ir buscando los trabajos y pude seleccionar 10 ítems que son de mayor a menor donde se invierte el dinero y la facilidad para invertir el dinero cuando no tiene que dar explicaciones. Si yo tengo $3 millones que no tengo que dar ninguna explicación, construyo un edificio y tengo un capital de la puta madre. Si $3 millones para mí es un enorme capital, me construí un edificio y tengo para mis nietos también. Pero en un lugar, normalmente el fisco te dice, che, pero ¿de no, dónde? Pero es que ahí están los blanqueos. Estos blanqueos son lo que está pasando en la Argentina. Pasa ahora en otros países, ahora mismo en la Argentina. El blanqueo es eso. Si, ¿cómo sé de dónde viene ese dinero? ¿Por qué le voy a dar ese camino de libertad a ese dinero? ¿Sí? Ya lo hizo Macri también. ¿Sí? Pensemos en quiénes nos están gobernando. ¿Sí? Cuando descubramos quiénes estaban gobernando, vamos a hacer. Bueno, pero vamos a lo concreto. Un tipo que maneja muchísimo dinero del cartel de Sinaloa, pero está sentado en Nueva York, a lo mejor, en el Wall Street, invierte bienes raíces. O en empresa de construcción, esa es otra de las cosas. Una empresa de construcción que tiene un capital para construir, ¿sí? Hace la inversión, construye para un tercero, no solamente invierte en sí mismo, sino que otro le está pagando los servicios. Negocios de entretenimiento. Esto es histórico porque cuando fue la ley seca, ¿se acuerdan? Toda la guita de eso iba para los casinos en Estados Unidos, así creció Las Vegas, ¿no? Bueno, bares, discotecas y casinos, donde además trafica la mercadería, ¿sí? Porque en todos esos lugares se trafica y se vende esa mercadería. Uno de los principales impulsores, un paréntesis, de Las Vegas fue Donald Trump, ¿no? Claro. Si alguien investigase a Donald Trump y su riqueza. Comercio y empresa de fachada, esto es muy común, sí, que se levanten empresas fantasmas. Agroindustria, fíjense qué curioso, esta es la quinta. Y nosotros de eso tenemos mucho, y lo nombraste vos, Hugo, los que están en el litoral marítimo, ¿no? Entre Ríos, Corrientes. En Entre Ríos hubo un personaje muy importante que llegó a ministro de la Nación, donde se lo acusó en algún momento que junto con su familia estaban en el tema, ¿no? Bueno, si escarbas un poquito, no mucho, ¿sí? El problema es si hay interés estatal de hacerlo y si ellos compran la voluntad estatal. Industria del transporte, este es otro de los rubros que es interesante, porque yo no sé si ustedes recuerdan, en los años del menemismo, una empresa de transporte de pasajeros de larga distancia, no voy a decir el nombre porque no me quiero comer una demanda, pero liberaba micros vacíos, era para comprar la ruta, porque en ese entonces Caballo vendía los corredores. ¿Una de la zona de Misiones era esta? Era de la zona, no, Entre Ríos, por ahí, Entre Ríos, sí. Bueno, se dispara con arco. Bueno, vacíos venían, se compraban ellos mismos, se autocompraban los pasajes. 43, 53 pasajes entran en un micro, los compraban, pero venía vacío, los compraban de una, ¿sí? Ponían la guita y iban blanqueando dinero y así generaron una buena línea de transporte que ahora están con ciertos problemas. Es la misma operatoria que las camas vacías supuestamente en los hoteles. Exactamente. Hoteles impresionantes. Bueno, era el séptimo. El séptimo. Hoteles y turismo. Imagínate que vos tenés capacidad para comprarte una villa, digamos, en el sur argentino, con un lago propio, digo, por Lewis, no sé, y haces un centro turístico de la puta madre y no tenés que darle respuesta a nadie cómo lo lograste. Otro de los rubros en los que se invierte mucho, mercado de arte y antigüedades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se mantiene el valor, eso ya lo sabemos, ¿no? Te compras un cuadro de Picasso y sabes que mañana va a costar lo mismo o más. Y después entró en esto la tecnología y las criptomonedas. Las criptomonedas entran porque ahí se puede comerciar, pero la criptomoneda tiene el mismo valor que un casino. Hay muchos que invierten y pocos que ganan. ¿Sí? La banca siempre gana. Y por último, otro que sabemos muy bien y lo tenemos, y los que les gusta el deporte lo saben de acá a la China,
el deporte profesional. Sí. Cuando hablamos de la FIFA ya sabemos que la FIFA maneja dinero. La sociedad deportiva. Exacto. Bueno, la idea es esa. Bien, Hugo. Nuestro amigo Macri es el impulsor de las sociedades. Sí. Bueno, digo, estas son el abanico de posibilidades, no todo, pero es un buen abanico de las 10 posibilidades más interesantes de inversión de ese dinero negro que viene de la droga. Pero me quedó pendiente algo que me pareció importante y vamos a tratar de dilucidar algo más. Sí, tenemos. Hablaste de las drogas sintéticas y los Países Bajos. Uh-huh. Y se me ocurrieron todas las farmacéuticas. Se me vino a la cabeza que en Europa está lleno de farmacéuticas. ¿Hay posibilidad de que las farmacéuticas estén proveyendo a los laboratorios, o que los elaboren ellos directamente, o a los laboratorios ilegales, sustancias que contribuyan a estupefacientes, a no sé cómo se llama en el caso Se están creando, primero que hay que diferenciar, se están creando como 800 nuevas sustancias psicoactivas por año, ¿no? Entonces increíble. Ya hablar de éxtasis, por más que a nosotros que peinamos algunas canas ya nos resulta una droga moderna, estamos hablando de algo antiguo, o sea, algo que ya pasó de moda casi para la juventud. Y en esa diferencia de entre drogas sintéticas es lo que necesitas de estructura, de conocimiento técnico, de equipamiento como para elaborarlas. Uh-huh. Y también de precursores químicos que necesites como para elaborarlas. Entonces, ¿podría haber alguna vinculación con las grandes farmacéuticas? Y yo te respondo, no hace falta. Uh-huh. Porque hoy por hoy es tan fácil la elaboración de algunas drogas sintéticas que también está pasando lo mismo con el tema de México, que antes fue una ruta por excelencia de la cocaína hacia el país del norte, hacia Estados Unidos, en su momento también de la producción de cannabis, etcétera, y ahora el mercado está virando hacia lo que sería la producción de drogas sintéticas, por lo que recién afirmaba, la poca complejidad, estructura que conlleva, ¿no?, manejar drogas sintéticas. Me estás bajando una serie de volumen culto. Me estás bajando una serie de culto. ¿Cómo se llama la serie esta que se hizo famosa por el Breaking Bad? Breaking Bad. Claro. No necesitas un técnico prácticamente. Bueno, ¿dónde producían? En una combi. Es buen ejemplo, ¿no? En una combi, un muchacho que sabía química se elabora. Mariano, capaz que te meto en un quilombo con esta pregunta, ¿no? Pero bueno, es un poco la función nuestra. Pero, ¿cómo se resuelve esto? ¿Tiene solución? Me imagino que sin decisión política es imposible, pero la decisión política, a mí me da la impresión de que no es la decisión política de un país, que un líder aquí diga, bueno, basta con todo esto. Sería boleta fácil, digamos, aparte. No es una cuestión geopolítica, pero más allá de que cierta reducción de daño se puede hacer a nivel local, ¿no? A ver, como recién dije, yo no creo, hace bastante que no creo que esto se vaya a combatir, se vaya a lograr algún rédito, algún éxito, por más que sea efímero, en la guerra contra las drogas. Bueno, ya dejé de creer en Papá Noel hace rato. Y como dije, también en esta materia, en definitiva lo que hay que hacer, ¿no?, hablando de narcotráfico exclusivamente, o sea, lo que hay que hacer es buscar una regulación pacífica, ¿no? Lo peor que tiene el narcotráfico no son las sustancias, sino la violencia que acompaña la disputa por territorios, la disputa por mercados, etcétera. Recién cuando escuchaba, por ejemplo, a Larry hablando de Rosario, que ese gran, no sé, que tiene la gran bambalina publicitaria de los índices de violencia, con justa razón, porque tiene índices de violencia que a veces cuadriplican, de homicidios, por ejemplo, que cuadriplican otras grandes ciudades del país. Y uno debería preguntarse eso, ¿qué? ¿Acaso en Buenos Aires, en Córdoba, como otras grandes ciudades, no se consumen sustancias? ¿Por qué en Rosario, como gran ciudad, donde supuestamente coincido que no son los grandes cárteles, organizaciones criminales, crimen organizado, todas esas palabras le quedan grandes? Ahora, lo que se disputa es un mercado minorista de una gran ciudad de Argentina. Eso sí es cierto. Pero esas grandes ciudades en Argentina, como Buenos Aires y Córdoba, también se disputa, eventualmente, o se debería de disputar el mercado ilegalizado. Y esa es otra prueba más, cuando recién hablaba del tema de Estados Unidos, a diferencia de México, que la violencia no pasa la frontera de Río Bravo, ¿no?, y que El Paso, Texas, pegado a Ciudad Juárez, es una de las ciudades más seguras de Estados Unidos, cuando Ciudad Juárez es una de las ciudades más violentas del mundo, ¿no? 3.700 homicidios del lado de México, 5 homicidios por año, ¿no?, del lado norteamericano. Bueno,
Y en eso uno debe pensar, decir, bueno, ¿cómo está administrado, ¿no?, espuriamente, ilegalmente, por parte de las fuerzas de seguridad y la política, las redes ilegales de Estados Unidos, de Buenos Aires, de Córdoba, para que no sean violentas, ¿no? ¿Ves a través de lo que es todo el trabajo de Reset, dirigentes políticos decididos a encarar seriamente? No, pero ni siquiera desde el trabajo de Reset ni ninguna de las tantas organizaciones que he tenido la suerte de militar. O sea, ¿sabes lo que pasa? Que yo hablo de que la guerra contra las drogas también tiene muchas premisas no manifiestas. Y una de las tantas premisas no manifiestas que es lucrativo para la política, y es una auténtica política de Estado, de diferentes gobiernos, de diferente tinte político, como los que pasamos en los últimos 30 años, 40 años podríamos decir, es justamente ser duros contra el flagelo de la droga, mostrar la beligerancia para controlar este fenómeno, etcétera. ¿Por qué? Porque es redituable en términos electorales. Uh-huh. O sea, cualquier discurso un poco más progresista, podríamos llamarlo, si no es mala palabra, flexible con el tema de drogas, pro regulación, pro reducción de riesgos y daños, pro legalización de la sustancia, que es lo que uno debería hacer, ¿no? Y lo que algunos países, entre ellos mismos Estados Unidos, está haciendo, ¿no? Despenalizando a las personas que consumen, estableciendo políticas de reducción de riesgos y daños en materia sanitaria, legalizando para cualquier finalidad, no solo para fines terapéuticos, el cannabis en 17 estados de lo que sería este país. Bueno, lo que deberían hacer, y que algunos países a cuentagotas gradualmente están haciendo, eso es como piantavotos, podríamos decirlo sencillamente, para la política argentina o regional, podríamos decir, de muchos de nuestros países. Hasta que eso no se ha visto de otra forma por parte de la política argentina y también con su conexión con la sociedad. En realidad me parece que el fenómeno no es solamente argentino, es a nivel mundial. Tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con un montón de factores que están relacionados con la acumulación de capital. Y la droga no deja de ser un producto que beneficia o no beneficia a sectores que pueden acumular o no capital. Y eso es lo que dictamina en última instancia que esto se desarrolle con mayor o menor violencia, como vos decís, la reducción, control de daño, etcétera, etcétera. Parece que es una cuestión netamente política o económica política y hay que definir por ese lado, no por otro Larry, lado. Nos vamos yendo. ¿Te queda una pregunta muy cortita para hacerle, Mariano? No, el grado de permeabilidad política es lo que más me interesa. Me parece que va a dar para todo un programa en otro momento, totalmente. Porque también en Europa está la cuestión de la permeabilidad política con respecto al narcotráfico. Solo podría mencionar con algunas palabras que no puedo cuantificar ahora. Recuerden aportantes truchos de María Eugenia Vidal y acuerden financiamiento de un narco experto. Claro. Para empezar. Claro. Después desarrollamos si quieren. No, también en Inglaterra pasa lo mismo. En Inglaterra hay un montón de financiamiento. Te esperamos el lunes que viene. Tiramos los títulos. Nos vamos yendo con esta canción de un cantante que está creciendo mucho en los últimos tiempos, que se llama Dillon, ¿no? Y bueno, esta canción que también se la dedica, se llama Opa, y se la dedica también. Dillon los pibes lo escuchan, nosotros no escuchamos esto. Pero yo escucho de todo. Yo escuché a mi hija hablar de Dillon. Yo escuché hablar de Dillon de mi hija, pero no. Un hombre grande abierto. Nos vamos yendo, despidiéndonos de Martín Loza. Gracias, Martín, como siempre. Despidiéndonos de toda la audiencia y de las audiencias de la radio pública de Marcos Paz, de la radio RPD Radio de Oberá en la provincia de Misiones y de Radio Pista Urbana. Y 7 días a la misma hora, no sé dónde nos escuche, pero ahí esté ahí nomás y no. Ya que estamos, nos despedimos también de Radio Caput. Dale, acá, sí, ¿no? Deberíamos, ¿no? Larry, y de Mariano Pusero, muchas gracias por haber estado acá. Gracias en serio por haber estado. Muchas gracias a ustedes. Que parecen los de Lovecraft. Puta, estoy cansado ya, sí, crisis. Bicha, girely que me voy liquid split. Hay poco taca, mucho pipiripi. Los niños manadín, la Discovery Kids. Conmigo no te hagas loco, Tron. Vamos por la ruta, ron. Si cuento más cosas, puede que me busquen y quieran hacerme rom, pom, pom. Me sueno los mocos con fajo. Si ella me pide la fajo. Puta, ahora este es mi trabajo. For free no te doy ni un abrazo. Eso no me sirve, paso. Tu guacha me da cabezazo. She blow on my dick como un saxo. Yo la hago llorar como Clapton. Mis subs son medio
medio opa, lo fumo con falopa. Y si quieren lo que tengo, yo conozco al de la nota.